Continuamos pues nuestra historia de Colombia. Habíamos dejado en la derrota de nuestro gran general José María Córdoba en el santuario, donde hoy en el Consejo Municipal está la estatua que conmemora este nefasto hecho de armas, eh, todas provocadas, todos estos hechos de armas provocados por la dictadura de Bolívar. Recordemos que al disolverse la Convención de Ocaña, viene la dictadura del Libertador y eso ocasionó la conspiración septembrina, el fusilamiento de varios conspiradores, la fuga de otros, entre los que mencionamos a Mariano Espina Rodríguez, el destierro del general Santander, el fusilamiento de unos muchachos del Colegio San Bartolomé muy importantes. Días antes, la sublevación y fusilamiento de Padilla, del almirante Padilla, la sublevación de Obando en el sur, y finalmente la sublevación de Córdoba. ¿Qué tal que hubiera habido concatenación de todos estos hechos si todo eso se hubiera organizado, se hubiera sincronizado? Seguramente esa sublevación habría tenido realmente consecuencias y no se hubiera convertido como una especie de colcha de retazos, que fue lo que finalmente ocurrió. Cada uno fue tomando la decisión que iban sugiriendo los acontecimientos. Eh, bueno, eh, Bolívar entonces cita a una nueva constituyente, un nuevo congreso para que definiera las nuevas normas constitucionales en 1829 en Bogotá. Entonces, diputados de Venezuela estaban por seguir hacia allá. Sin embargo, las noticias sobre el Tratado Definitivo de Paz con el Perú, la derrota, muerte de Córdoba, esos hechos hicieron que los que promovían la separación en Venezuela pensaron que esos hechos detendrían al ejército colombiano allá en el Perú, en el sur de la República. Creían también que el prestigio de Córdoba también iba a embarazar al gobierno de la República y que esos hechos bastaban para consumar en Venezuela la revolución que se estaba dando en beneficio de Páez. Por lo tanto, una vez principiados esos movimientos, unos diputados de Venezuela que iban para Bogotá al Congreso renunciaron y otros se excusaron para no asistir al viaje, por cuanto todos sabían del proyecto que ya existía a principios de 1829 en Venezuela para separarse. El pronunciamiento de Caracas fue imitado por casi todas las parroquias. Observen esto cómo se va dando. Las parroquias de la provincia de Caracas y de Carabobo
¿Quién las promueve con mucha eficacia? ¿Quién promueve esa separación? ¿Quién promueve esas actas? Juan Arismendi, Juan Bautista Arismendi, que era el jefe de la policía, que se declara como uno de los más celosos partidarios del proyecto de separación. Varias parroquias entonces extienden sus actas como una especie de petición al Congreso, y otras ciudades también lo hicieron. Valencia, Puerto Cabello, primero como una forma de petición, Puerto Cabello ya definiendo la separación de hecho, desconociendo al gobierno, sujetándose al poder del general Páez. Se distinguen entre esas actas unas actas especiales, las de Calabozo y Puerto Cabello. ¿Por qué? Porque la de Puerto Cabello se va contra Bolívar. Ya se advierten calumnias fuertes, injurias, ya se trata en forma indecente al Libertador. O sea, querían ya en la misma Venezuela relegar al olvido el nombre inmortal de Bolívar. También destacamos, a la vez que la actitud de Arismendi, una proclama que fue muy virulenta de Bermúdez, del famoso general José Francisco Bermúdez. Observemos que es todos los venezolanos los que están atacando a Bolívar. Páez, Arismendi, ahora Bermúdez, y se va, lanza en ristre contra el Libertador, calumniando atroz y descaradamente al héroe, quien por tanto tiempo había sido su más ilustre jefe y que colmó de honores y distinciones a Bermúdez. A Bermúdez. El 28, los vecinos de Valencia, que suscribieron también un acta, dice el profesor José Manuel Restrepo, que pueden reclamar para sí el funesto honor de haber sido de los primeros que propusieron el destierro, el ostracismo de Bolívar y que no se le permitiera volver por ningún motivo a Venezuela. El clero y personas notables de Caracas, presididas por el general Páez, dirigieron una representación al Libertador que se dijo tenía 1.500 firmas, donde le piden que no atacara a Venezuela, que si él por cualquier circunstancia, el Libertador, iba contra Venezuela, los iba a ver obligados a defenderse y que ellos no serían responsables de la sangre que se fuera a derramar. Otro general que se mueve atendiendo estos primeros movimientos de separación, aquellos liderados por Arismendi, por Bermúdez, hace que se generalicen los pronunciamientos en Maturín, en Orinoco, y aparece hacia el Orinoco el general Mariño, otro de los generales famosos en la independencia de Venezuela, y que fue uno de los más activos promotores de esas actas. Entonces, Mariño, desde Guanare, donde fija el general, influye bastante sobre Barinas y envía emisarios al departamento del Zulia. Vamos a hablar enseguida del Zulia, porque es esa región donde está Maracaibo y toda esa región cercana
a los límites con Colombia. El Zulia es la región que más cuidados daba a Páez, y los retenía un poco, porque el Zulia nunca había estado sujeto a la autoridad de Páez. El Zulia siempre dependía Maracaibo, el Zulia siempre dependía de Riohacha, de Cartagena, de Santa Marta. El Libertador dejó al Zulia independiente en 1826 y esta región, como el limítrofe con la Nueva Granada, tenía muy buenas relaciones comerciales y de familias con la Nueva Granada, como era zona de frontera activa y había muchos hábitos granadinos por la dependencia en que estuvo toda esta región con el virreinato de la Nueva Granada hasta 1777, por un lado. Y por otro lado, todos estos habitantes del Zulia siempre estuvieron como dispuestos a sostener el gobierno del Libertador. Inclusive, vecinos de Maracaibo, capital del Zulia, habían hecho unas actas entre el 19 y el 27 de noviembre de 1828, pidiendo al Congreso que acordara una constitución republicana y que Bolívar fuera el presidente vitalicio. Sin embargo, los que estaban en Venezuela hicieron todo lo posible para promover la separación por todos los medios que tuviesen para vencer esa resistencia de estas ciudades de la región del Zulia, es decir, Coro, Maracaibo, Trujillo, Mérida. Y enviaron entonces representantes celosos y astutos. Páez, una vez como corrido los meses de noviembre y diciembre, y viendo que tenía apoyo el proyecto de separación, entonces abandona esa moderación aparente que manejaba, se traslada a Caracas al terminar diciembre, aprueba las actas y ofrece sostener con las armas el pronunciamiento de la capital y de los demás pueblos de Venezuela. Y le envía una carta al Libertador manifestando su decisión y excitándole a que no se fuera a contrariar la voluntad de los venezolanos, que ya era decidida, que si por cualquier circunstancia Bolívar con sus tropas entraba a Venezuela, iba a ser el desastre, por cuanto estaban dispuestos a defenderse y a que el país de Venezuela se iría a cubrir de guerrillas y que esas guerrillas destruirían ese ejército del Libertador. Y dijo una cosa más grave todavía, que preferían, miren esta cosa tan brava de Páez en esa carta a Bolívar, que prefería entregarse a los españoles antes que devolver Venezuela a Colombia, o sea, al gobierno de Bolívar. Bolívar ya está muy preocupado con todo lo que estaba pasando, que estaba en camino hacia Bogotá. Contesta una carta al Consejo de Ministros y Bolívar ya dice que es de absoluta necesidad la separación y que el próximo Congreso Constituyente, que él había citado para 1829, debía decretar esa separación para que se realice pacíficamente. Ahora bien, recordemos que en la Nueva Granada había un partido de demócratas exaltados, que eran granadinos, que también deseaban la separación para libertarse, según decían, del mando y de la tiranía de los venezolanos. Recordemos que es que la mayoría de los militares y jefes del ejército que había luchado en todas estas
batallas de independencia, pues hay que reconocer, eran de origen venezolano, con algunas excepciones como Girardot, Córdoba, eh, Liborio Mejía, pero la mayoría definitivamente eran venezolanos como Sucre, como Anzoátegui, como Zulet, como Urdaneta, eh, en fin. Lleguemos al año de 1830, dejemos este 1829. El 13 de enero, Páez en Caracas expide varios decretos. Y en el primer decreto declara que siendo Venezuela un Estado soberano e independiente, necesitaba para el despacho de los negocios de su gobierno y administración eh, necesitaba gobernarse. Entonces crea 3 secretarías. Una secretaría o ministerio del Interior, una de Justicia y otra de Policía. Una de Interior, Justicia y Policía. Otra de Hacienda y Relaciones Exteriores y una tercera de Guerra y Marina. Para la de Interior, Justicia y Policía, fíjense a quién nombra a un personaje que ya hemos mencionado, al doctor Miguel Peña, aquel famoso magistrado que se negó a firmar la sentencia de la Corte Suprema contra un general venezolano y que al no cumplir con sus funciones fue separado del cargo y más bien prefirió irse a Venezuela. O sea, era un acérrimo anticolombiano, Miguel Peña, pues ese queda encargado de la Secretaría de Interior, Justicia y Policía. Y para la segunda secretaría se nombra a Diego Bautista Urbaneja y para la de Guerra y Marina, nada más y nada menos que al general de división Carlos Sublet, aquel famoso que estuvo en la batalla de Boyacá en 1819. Por la misma fecha, en enero 13, Páez convoca un Congreso Constituyente de todo el territorio de la antigua Venezuela, Congreso que debería reunirse en Valencia el 30 de abril de 1830. En ese decreto prescribe las reglas para la elección de los diputados. Debía elegirse un diputado por cada 15.000 almas y otro diputado por un residuo que alcanzara o excediera la mitad de esta base. El Zulia finalmente se pronuncia. Aquel Zulia que aparentemente por la influencia granadina estaba en desacuerdo con las actuaciones de Páez, finalmente se pronuncia. Eh, eh, Maracaibo se pronuncia el 16 de enero, le sigue la ciudad de Trujillo y luego Mérida y luego el resto del departamento en favor de la separación de Colombia y entonces queda unido totalmente el territorio de lo que era la antigua Capitanía General de Venezuela, conforme a los límites que tenía en 1810, cuando se apartó de la España. El 20 de enero, dejemos allí un poco lo que estaba pasando pues en Venezuela, el 20 de enero Bolívar instala el Congreso llamado Admirable, se reúnen 47 diputados y la elección de la presidencia del Congreso recae en Antonio José de Sucre. Bolívar comete una imprudencia en uno de sus discursos, a quien llamó delante del Congreso el más digno general de Colombia. Esa palabra, el más digno general de Colombia, molestó y bastante a otro venezolano, el general Rafael Urdaneta. En ese discurso hay unas frases que a mí me llaman la atención y que es bueno recordarlas, porque Bolívar dice lo siguiente: conciudadanos, me ruborizo al decirlo, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás. Atención, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás. O sea, el sacrificio ha sido total. La independencia es un reconocimiento de los sacrificios tan grandes que hizo
la economía, que hizo la unión. ¿Qué se logró? La independencia, lo único, el único bien que hemos adquirido a costa de los demás. Pero luego dice, pero ella, la independencia, nos abre la puerta para reconquistarlos bajo vuestros soberanos auspicios, con todo el esplendor de la gloria y de la libertad. El mismo día, el 20 de enero de 1830, Bolívar hace una proclama también de la que quiero destacar tres cosas. Dice, colombianos, 20 años ha que os he regido en calidad de soldado y magistrado. En este largo periodo hemos conquistado la patria, libertado 3 repúblicas, conjurado muchas guerras civiles y 4 veces he devuelto al pueblo su omnipotencia, reuniendo espontáneamente 4 congresos constituyentes. El Congreso Constituyente que en este día se ha instalado se haya encargado por la providencia de dar a la nación las instituciones que ella desea, siguiendo el curso de las circunstancias y la naturaleza de las cosas. Miren esa frase tan importante. Se haya encargado por la providencia de este Congreso de dar a la nación las instituciones que ella desea, el pragmatismo, siguiendo el curso de las circunstancias y la naturaleza de las cosas. Ese párrafo es digno de resaltar. Y este otro, donde se defiende, colombianos, he sido víctima de sospechas ignominiosas, sin que haya podido defenderme la pureza de mis principios. Los mismos que aspiran al mando supremo, país, se han empeñado en arrancarme de vuestros corazones, atribuyéndome por sus propios sentimientos, haciéndome parecer autor de proyectos que ellos han concebido, representándome, en fin, con aspiración a una corona que ellos me han ofrecido más de una vez y que yo he rechazado con la indignación del más fiero republicano. Nunca, nunca, os lo juro, ha manchado mi mente la ambición de un reino que mis enemigos han forjado artificiosamente para perderme en vuestra opinión. Rechaza a Bolívar con ese párrafo cualquier idea de monarquía, que fue como se le tildó desde la famosa Constitución boliviana de 1826. Y termina así, colombianos, acercaos en torno del Congreso Constituyente. Él es la sabiduría nacional, la esperanza legítima de los pueblos y el último punto de reunión de los patriotas. Penden de sus decretos soberanos nuestras vidas, la dicha de la República y la gloria colombiana. Es decir, le entrega como buen republicano al Congreso todo el poder. Él es la sabiduría, él la esperanza, el Congreso y el último punto de reunión de los patriotas. Son justas las quejas que profiere Bolívar contra sus compatriotas venezolanos, porque ellos mismos le habían ofrecido una corona y que él había rechazado siempre con indignación republicana. Estos mismos que ahora le imputaban que quería empuñar el cetro. Ahora bien, este Congreso admirable de 1829 estaba decidido a sostener la ley fundamental de unión entre la Nueva Granada y Venezuela, que estaba rompiendo Venezuela, y tampoco admitió la dimisión que hizo Bolívar en el Congreso de la Presidencia de la República. Por el contrario, lo instó a que siguiera ejerciendo la presidencia hasta que se promulgue la nueva constitución que se iba a estatuir. Montilla, el general Montilla, es el prefecto del Magdalena a límites del Zulia, reorganiza las tropas para mantener la tranquilidad de Maracaibo, pensaba avanzar hacia allá, y Bolívar y tenía la instrucción de conservar la tranquilidad en ese departamento del Zulia, y si se altera, la misión de restablecerla y repeler por la fuerza cualquier ataque
de disidentes de Venezuela si intentaban ir al Zulia. Por lo tanto, además Bolívar coge o toma las tropas llamadas de cazadores de Occidente, que fueron los que destruyeron a Córdoba en el santuario, se las entrega a Oleri, por cuanto Bolívar consideraba que era más apto para oponerse a las intrigas y seducciones de Páez sobre los pueblos de Zulia, para que Oleri se haga cargo del mando militar del departamento. Pero se previno tanto a Montilla como a Oleri que se mantuvieran en la defensiva cuando recibieron las noticias de las actas de separación, y que solamente en caso de que pudiese ocupar el departamento del Zulia sin ningún peligro, podría pasar al Táchira, que era la línea divisoria entre los departamentos de Boyacá y del Zulia. Bolívar le dice al Congreso que era de suma importancia considerar este negocio de Venezuela o del área del Zulia, que debía meditar el Congreso sobre la suerte que iba a correr Venezuela en estas circunstancias, porque no eran dos regiones de Venezuela los que se querían separar, era toda Venezuela. Decía, si el Congreso determina que se haga la división, que se haga. Si se resuelve la federación o que de algún modo se sofoque esta novedad, él estará pronto a hacerlo, pero deseo, termina Bolívar, que el Congreso medite muy bien y con mucha detención lo que deba hacerse. Ese es un republicano, el republicano que estos tiempos no fueron capaces de atender. Y pasó algo también que es digno de mencionar, muy triste. Estaba en Río Hacha el batallón Boyacá, que tenía 500 buenos soldados, que dirigía el coronel José María Vargas, que era natural del Socorro. Y cuando estos oficiales saben del acta que celebran el Maracaibo el 16 de enero, adhieren a los demás pronunciamientos de Venezuela. Ese batallón, que es colombiano, y hacen un acta comprometiéndose primero a sostener la separación de Venezuela, la separación de Maracaibo, y deciden marchar inmediatamente hacia aquella ciudad a ponerse a las órdenes del comandante del Zulia y a las órdenes superiores de Páez. Esto fue muy triste porque fueron capaces hasta de entregar las armas, porque los soldados, los militares venezolanos, cuando llegó este batallón, les exigieron la entrega de las armas y Vargas las entregó. Bueno, dejemos acá para proseguir la semana entrante con estos hechos tan interesantes, tan complicados, tan políticos, tan difíciles de 1830. Buena semana y nos vemos en 8 días.